Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí hoy con ustedes. En primer lugar, mi nombre es Martín Pacman, soy argentino y voy a estar moderando este panel. Tengo el orgullo de moderar este panel que se denomina la resolución de conflictos desde las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas. La verdad que es un enorme orgullo, un enorme placer que los organizadores del Congreso Americano de Mediación, Negociación y Arbitraje hayan brindado este espacio para compartir con 4 líderes indígenas de Costa Rica, Colombia, Panamá y Guatemala sus experiencias, sus conocimientos sobre la resolución de conflictos. Creemos que es un elemento fundamental cuando hablamos de un Congreso americano poder tener e incluir activamente la voz de los líderes indígenas de nuestra región. Y por eso hoy estamos acompañados por Diego Seto, Harold Ipuchima, Donald Rojas y Ausencio Palacio. La dinámica del panel va a ser la siguiente: yo ahora voy a presentar a cada uno de ellos y luego ellos van a tomar la palabra, van a hacer sus exposiciones y, si tenemos suerte, al final del panel vamos a poder recuperar alguna pregunta del público. El orden va a ser el siguiente: va a comenzar Diego Santiago Seto. Diego es el primer alcalde de la Autoridad Indígena Ancestral Municipal del Pueblo Maya Ixil de Nevaj. Es vocero de la Articulación de Autoridades Indígenas Mayas, Xinca y Garífuna de Guatemala. Es cofundador y representante legal del Colegio Bilingüe Intercultural Paxil y coordinador y cofundador y facilitador de la Universidad Ixil. En segundo lugar vamos a tener a Harold Ipuchima. Harold es actualmente general de OPIAC de Colombia, es del pueblo indígena Maguta. Y Harold es un dirigente indígena con amplia experiencia en concertación y diálogo intercultural con el gobierno nacional colombiano y está dedicado a las problemáticas que impone el colonialismo y las posibles formas de superarlo. En tercer lugar vamos a tener la palabra de Ausencio Palacio. Ausencio es actualmente el viceministro de Asuntos Indígenas del Panamá. Es nacido en el pueblo indígena Nabe Buglé. Es profesor en educación primaria. Ejerció el cargo de gobernador comarcal en Nabe Buglé. Fungió como asistente ejecutivo en la Dirección Nacional de Políticas Indígenas del Ministerio de Gobierno y Justicia. Y entre su largo currículum y su larguísima experiencia fue también secretario de la Coordinadora de la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Nabe Buglé y Campesino, cargo que ejerció del 2009 al 2012 como líder natural indígena en conflictos entre el pueblo y el gobierno de la República de Panamá, y fue también comisionado en la mesa de diálogo que prohibió la minería y la protección de los recursos naturales y ambientales, de recursos hídricos y ambientales en la comarca Nabe Buglé. Finalmente tendremos la palabra de Donald Rojas. Donald es de Costa Rica, es del pueblo Brunca. Actualmente es el presidente de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica y consejero del Consejo Indígena de Centroamérica. Es representante de la Comisión Nacional de Biodiversidad de Costa Rica y representante del SICA en el Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana. A su vez también fue consejero mayor del SICA y consejero del FILAC y expresidente del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Ha contribuido en temas técnicos como biodiversidad, sistemas de reproducción tradicional y conocimientos tradicionales, y ha participado en diversos foros de Naciones Unidas sobre diversidad, cambio climático y desarrollo sustentable. Como podrán ver, es un panel fundamental, súper rico, súper interesante, así que voy a dejar de hablar yo y le voy a pasar la palabra a don Diego Santiago Seto. Todo suyo, Diego, un placer estar con usted. Muchas gracias. Buenos días aquí en el pueblo Ixil de Guatemala. Pues gracias por la oportunidad. Muy bien, pues primeramente gracias por la oportunidad y pues lo que voy a hablar quizás no es una cuestión personal, sino que es en nombre de las autoridades
digamos el caso de Guatemala, que es un país multicultural, pluriétnico, ¿verdad? Que es un país pequeño, pero Guatemala está conformada por 25 idiomas, que son idiomas nacionales, reconocidos por el Estado de Guatemala. Pues uno de esos pueblos mayas es el pueblo Ixil, y voy a tratar de explicar un poco el objetivo grande, digamos, de las autoridades ancestrales. Uno es que nosotros, pues como autoridades indígenas, queremos contribuir la consolidación de las autoridades, su cultura, sus estructuras ancestrales, orientadas a alcanzar el pleno ejercicio de sus derechos, es decir, la gobernabilidad, la resiliencia para el buen vivir, como se dice en Sudamérica, aquí decimos en idioma Ixil, el Tichajil, y eso es el marco grande la que nos mueve como autoridades. Y las áreas de trabajo que estamos realizando últimamente, pues, ha sido de manera general, es que, o sea, ¿cuáles son las funciones, mejor dicho, de las autoridades? Uno es que nosotros representamos a nuestros pueblos a nivel de política, es decir, la relación con el Estado guatemalteco, y ya esa es una de las áreas. Y la otra es la área jurídica, digamos, cuando hablamos de resolución de conflictos y armónicos. En el desarrollo de la plática voy a decir eso, que es porque no solamente resolvemos solo problemas, porque pareciera que las autoridades indígenas de los pueblos, en el caso de Guatemala, solo nos dedicamos a resolver problemas. No es así, hay dos niveles. Y el otro área de trabajo fuerte que tenemos es la administración, es decir, nosotros velamos por los bienes naturales con que cuenta nuestro territorio. Eso es en lo macro. Nuestra experiencia en la resolución de conflictos desde la mirada de los pueblos mayas de Guatemala, Garifuna y Xinca, es que en los últimos años pues hemos trabajado muy fuerte en la resolución de conflictos desde los gobiernos comunales, es decir, desde los territorios o llamado región o local, ¿verdad? En cuanto a problemas que se da a nivel familiar, a nivel problemas de linderos de terrenos, ¿verdad? Problemas de separación de parejas. Eso es lo que nosotros hacemos, digamos, en grandes líneas. Pero en los últimos años, como es sabido por todos, debido a la globalización, entonces hay presencia de empresas extranjeras en nuestros territorios. Pues en eso nos hemos también dedicado a la defensa de nuestros territorios. Frente a la imposición de los megaproyectos, que la mayor parte no se nos consulta, o casi no se nos consulta, solo se nos impone. El otro trabajo que hacemos es siempre la defensa de los derechos humanos que tienen nuestros pueblos, nuestras comunidades. En la cosmovisión maya es muy integral, pero estoy tratando un poco de explicarlo en grandes líneas, que para que las autoridades tienen capacidad de pensar, también necesitamos alimentarnos. Entonces, en el caso del pueblo Ixil, hemos rescatado la agroecología, es decir, producir nuestros propios alimentos, menos contaminación, ¿verdad? Porque también necesitamos alimentarnos. ¿Y por qué menciono esto? Porque no es nada raro, todo el mundo sabe que este es uno de los pueblos donde se cometió el genocidio durante la guerra de 36 años que vivió Guatemala. Y el área Ixil, pues, sufrió 25 años en carne propia, se habla de 36 años a nivel nacional. Entonces, cuando se habla de genocidio, pues no solo se mató a las personas, sino que se mató a los cultivos. El genocidio abarcó toda la esfera vida del pueblo maya Ixil. Pero también hemos estado trabajando en lo que necesitamos una educación propia. Entonces fue así que en el 2011 creamos nuestra propia universidad llamada Universidad Ixil, porque también las nuevas generaciones necesitan estar orientadas, educadas desde nuestra visión. No estoy diciendo que no sirve el otro sistema, decimos el sistema occidental, pero eso sí nos va en dónde es compatible y en dónde no. Entonces, este es un esfuerzo que hemos hecho las autoridades, sobre todo las autoridades ixiles,
de hacer esto. Entonces, ha sido nuestra experiencia. Los problemas regionales o locales, pues las resolvemos de manera, algunos se van mediando, pero no se, la mayor parte es resolución, o sea, emitimos nuestras resoluciones. Tenemos un conflicto ya con el Estado, lo decimos nosotros, la justicia ordinaria, porque apenas a estas alturas empiezan a reconocer nuestras resoluciones, pero siempre criminalizan, judicializan, digamos, nuestras resoluciones. Entonces, nosotros no somos pagados por el Estado, nosotros contribuimos nada más al Estado. El Estado no gasta ni un centavo de la justicia que hacemos. Entonces, pero poco a poco se ha ido reconociendo, digamos, los trabajos que hacemos. Aún falta mucho, pero sí se reconoce. En cuanto a defensa de territorio, pues tenemos que acudir a la justicia ordinaria, porque si no, no hacen caso. Entonces tenemos que hacer uso de ese instrumento jurídico que existe a nivel nacional, y hemos acudido a las cortes de este país, sobre todo a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte de Constitucional, que es la que nos da la sentencia, que tenemos razón o no tenemos razón de lo que planteamos en la defensa del territorio. Varía mucho los territorios de los pueblos mayas, pero en el caso de Ixil son ejidos municipales llamados terreno comunal. Cuando se dice comunal, no es que cualquiera pueda ocupar los terrenos. Todos tenemos derecho de posesión sobre la tierra, pero la mayoría de veces de las empresas que se introducen en nuestro territorio no consultan, ¿verdad? Nos invisibilizan, ¿verdad? Entonces, eso es la lucha que hemos hecho en defensa del territorio, y pues en muchos de nuestros pueblos pues, han ofrendado vida por defender el territorio. Eso es lo que está pasando. Entonces, no sé, tal vez en base a preguntas, pero eso es. Y cuando dije que no solo resolvemos conflictos, porque desde nuestra cosmovisión, desde nuestros procedimientos y normas, pues también hacemos lo que llamamos la conformación de una familia maya, que en otras palabras es el matrimonio. También estamos en esa lucha que el Estado debe reconocer todo lo que hacemos nosotros, porque hasta ahora la mayoría de guatemaltecos, si no está casada en el sistema ordinario, aparece en su identificación como soltero, comenzando conmigo. En mi identificación dice que soy soltero, y no es así, en nuestra cultura no es así. Entonces, a eso le llamo yo las cuestiones armónicas, que ahí no es conflicto. El conflicto vendría después, ¿verdad? Y también hacemos el término cristiano, que no nos gusta usar, pero para que se entienda, bautizos a los niños mayas, digamos, pero no se llama bautizo, se llama presentación de los niños, digamos. O sea, también lo registramos en nuestros documentos para que quede registrado lo que hacemos, y muchos de esos pues ha sido desconocido por el Estado de Guatemala, pero estamos en ese paso de ir entendiendo que somos un país multicultural, pluriétnico, ¿verdad? Que a muchos les cuesta, porque siempre nos dicen que solo existe una Guatemala, y cuando hablamos de 25 nacionalidades, 25 idiomas, el sistema occidental nos dice que estamos dividiendo el país, pero para nosotros no estamos dividiendo el país, sino que así hemos estado antes de que llegaron los otros del otro lado del mar. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, y pues no sé, por el tiempo que es muy, muy rápido, pero eso en general, porque hablar del trabajo que hacemos es bastante, pero siempre lo que hacemos con estos trabajos de resolución de conflictos, aplicamos 4 pasos, digamos, para resolver un problema. Primero se recibe la denuncia, digamos, de alguien que está inconforme, que tiene problemas. Después se escucha, o sea, la escucha de las dos partes, ¿verdad? Entonces, se acuerdan, o sea, se respeta, se aclaran las dudas, por qué surgió el conflicto. Y por último, pues emitimos una resolución, y sí, lo dejamos en acta con nuestras propias palabras. Algunos lo hacemos en nuestro propio idioma, pero la mayoría en castellano decimos nosotros, porque a veces se requiere enviar copia al otro sistema. Y estamos en ese proceso que si cosa juzgada, o sea, persona que ya se juzgó en el sistema jurídico maya Ixil, pues el Estado, el otro no lo debe repetir, o ellos también han resuelto problemas, pues nosotros no lo podemos ya juzgar otra vez. Entonces, en ese paso, ese mínimo paso hemos dado con el sistema occidental.
Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, pero eso es en general lo que hacemos. Repito, lo último que hemos hecho hasta ahorita es la defensa de nuestro territorio, la defensa de los derechos humanos, sobre todo en este tiempo de la pandemia, pues se dan muchas violaciones de parte de las otras autoridades occidentales y tenemos que estar ahí. Ahí sí entramos a mediar algo en cuanto a derechos humanos, pero muy poca mediación hacemos. Lo que hacemos es emitir nuestras resoluciones con los 4 procedimientos, 4 pasos que yo expliqué. ¿Por qué 4 pasos? Pues es que también eso viene desde nuestra práctica, la cuatriedad, digamos, así le llamamos nosotros. O sea, una mesa tiene 4 patas, una casa tiene 4 esquinas, 4 puntos cardinales tiene el mundo, entonces tiene connotación cosmogónica nuestras resoluciones, ¿verdad? No es que nada más se nos ocurra, sino que hay cosas que hemos ido aprendiendo de los abuelos, de que nos fueron heredando. Diego, muchísimas gracias. Todavía tenemos 3 minutitos más. Yo solamente quiero hacerte una consulta, Diego, que es, entonces, este proceso de resolución tiene cuatro partes. ¿Quiénes conforman, quiénes hacen parte de ese consejo que escucha a las partes que recibe la denuncia? ¿Es toda la comunidad? ¿Son los líderes ancestrales? Si nos pudieras dar un poco de claridad sobre quiénes forman parte de ese proceso de resolución. Sí, primero, cuando alguien tiene un problema entre vecinos, un problema en su comunidad, pues acuden hacia nosotros como las autoridades. O sea, la persona afectada es la que lleva Yo lo estoy poniendo en castellano porque en mi idioma tiene otro, pero digamos, estoy tratando de explicar que se recibe la denuncia de la persona afectada. Pues mire que pasó que alguien me está arrimando su mojón, decimos nosotros, el lindero del terreno, pues entonces vamos a ir a verificar, ¿cierto o no es cierto? Después llamamos a la otra parte, la que está afectando a la otra familia o persona, a eso le llamamos recibir la denuncia, y después nos juntamos en el espacio, llamamos despacho, el lugar donde hacemos nuestro trabajo como autoridades, porque ahorita no existo yo, somos 54 personas, ¿verdad? Que somos autoridades, que estamos al mismo nivel, pero alguien tiene que escucharlos, entonces a eso citamos la otra parte, la que está causando daño, para decirlo de una manera. Entonces ahí ya se escuchan las versiones, ahí es mucha escucha, hay que estar escuchando qué dice la otra parte, qué dice la otra parte. A veces se resuelve en ese mismo momento, o hay necesidad de escuchar otra vez, nos quedamos analizando como jueces, pero desde la cultura maya, ¿verdad? Entonces ya empezamos a ver el consenso, ¿verdad? Entonces el consenso de razón, tiene razón, no tiene razón, por aquí va la cosa, entonces discutimos. Si hay necesidad, se vuelve a citar otra vez. Por eso a veces se resuelve, hay problemas que se resuelven en 2 días, en una semana, pero años no, o sea, meses tampoco, porque tiene que ser ágil, porque somos conocedores de los territorios, pero sí, no hacemos investigación inclusive, ¿verdad? Sino que nosotros vamos a ir a verificar, vamos a caminar al lugar donde está ocurriendo los hechos. Entonces ya después ya está el consenso, viene la cuestión de lo que yo dije, ¿cómo se llama? Un acuerdo final, donde dejamos plasmado que cada quien asume su responsabilidad, que están de acuerdo en esto. Por eso nosotros casi no mediamos, emitimos resolución. Eso es lo que quería decir con esos 4 procedimientos, que en el sistema ordinario le llaman el debido proceso, porque así le llaman ellos, pero nosotros es nuestra manera de decir la cuatriedad. Buenísimo, Diego, clarísimo, y muchísimas gracias, porque exactamente en los 15 minutos, así que muchas gracias por respetar ahí el tiempo de las presentaciones. Luego vemos si nos queda más tiempo al final, hacemos un espacio más de intercambio de preguntas y respuestas, con lo cual ahora le pasaría la palabra a Harold Ipuchima, de OPIAC Colombia. Harold, todo tuyo, un placer tenerte en el Congreso. Bueno, muy buenas tardes a todos, saludarlos, a mis compañeros indígenas, un cordial saludo en nombre de la OPIAC. La OPIAC es la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Saludarlos en nombre de nuestras autoridades tradicionales, en nombre del Comité Ejecutivo de la OPIAC y en nombre de nuestro coordinador general, Julio César López Jamiol.
A nosotros nos han convocado a hablar sobre mecanismos de resolución de conflictos desde prácticas tradicionales y pues yo quiero traer acá en este espacio, en este congreso, un caso muy específico, ¿cierto? Que pasó en una de nuestras comunidades, en uno de nuestros territorios, ¿cierto? Y lo he titulado pues el entendimiento intercultural como mecanismo de resolución de conflictos, el caso del resguardo Parque Yaigojá-Paporis en la Amazonía colombiana. Podemos listo. Entonces en pantalla, espérate que me pasé. En la pantalla van a mirar como la ubicación geográfica, el lugar donde pasó el caso. Esto es un territorio indígena. En Colombia hay figura de propiedad territorial que se llaman resguardos indígenas, que son figuras territoriales que genera un título de propiedad territorial, ¿cierto? Entonces, ese resguardo ese queda en la Amazonía colombiana. Ahí confluyen unos 6, 7 grupos indígenas que están bajo, digamos, organizados territorialmente, ¿cierto? Bajo la figura de Asociación de Autoridades Tradicionales bajo el decreto 1088, que está estipulado en la Constitución Política de Colombia. Entonces, este mapita era única y exclusivamente para mostrarles dónde está el colorcito rojito, es en frontera también con el Brasil, ¿cierto? Y es un territorio indígena con propiedad territorial sobre resguardos indígenas, pero a la vez también tiene la figura de parque, de área protegida, de un parque nacional natural, y eso es lo que voy a entrar, digamos, como a comentar el caso de por qué tiene esas dos figuras, territorio indígena y también a la vez el traslape con la figura de área protegida de parques nacionales. Sí, entonces esta primera filmina nos muestra como la vida jurídica de la organización a la que estamos haciendo referencia, que se llama ASIYA. Ellos fueron formados, digamos, el resguardo, el título de propiedad del resguardo se dio el 23 de abril de 1988, ya con una extensión de 518.320 hectáreas, ¿cierto? Luego, en el 98, 10 años después, ¿cierto? Una ampliación de este resguardo, de este territorio indígena, a una extensión de 1.020.320 hectáreas, ¿cierto? Eso pasó. Y el 11 de octubre del 2002, el Ministerio del Interior, que es el ministerio donde registran estas figuras de ATIS bajo el decreto 1088, ¿cierto? Genera, digamos, como el registro a la ATI, que es la ASIYA, la Asociación de Capitanes y Autoridades de el Yaigojé Apaporis, que adelante lo vamos a llamar ASIYA. Digamos, ahí tiene su cédula de conformación. Lo estoy mostrando cómo fue, digamos, el origen como figura jurídica de esta ATI. Así la llamamos nosotros en Colombia, ATIS, Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas. Bueno, entonces, fíjate que el problema que yo quiero traer a colisión es, en el marco del TLC, Colombia firma, ¿cierto?, unos acuerdos con Canadá, y a través de eso, Canadá, una empresa minera que se llama Cosigo, solicitó ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA en Colombia la solicitud para poder explotar oro, precisamente en el territorio de origen de estos pueblos, del parque que cabe en mención, ¿cierto? Entonces, hubieron una serie de conflictos con la intromisión de esta minera de esos territorios y las comunidades. Todo el interfluvio del río Apaporis, pues las comunidades se dividieron y en esa conflictividad se generó otra organización paralela a la ASIYA que se llama ASITABA, ¿cierto? Precisamente con apoyo de esta empresa minera canadiense que quería explotar el oro. Entonces dividió a las comunidades en dos bandos, un bando que estaba a favor de la explotación del oro en el territorio sagrado, el territorio de origen, el territorio de nacimiento,
y la otra mitad, digamos, de la población que estaba firmes, digamos, en el tema de no explotar este mineral en un territorio sagrado, ¿cierto? Entonces, aquí miramos, ¿cierto?, la resolución que nos da el Ministerio del Interior de la conformación de este ya parque resguardo, ¿cierto?, el 27 de octubre del 2009. Entonces es muy controvertido porque el ministerio entregó esta resolución, el Ministerio del Medio Ambiente entregó esta resolución, convirtiendo a este resguardo en parques el 27 de octubre, ¿cierto? Eh, de 2009, y 2 días después, el 29 de octubre, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales da el título de explotación de oro en ese mismo territorio a la empresa Cosigo. Entonces, eso es un poco el caso, digamos, que vamos a entrar como, quiero presentar como lo que generó la conflictividad, digamos, dentro de un territorio que tiene continuidad, cierto, territorial, que es bastante amplio, y cómo estos conflictos pues se afectaron, digamos, como la normalidad, la cotidianidad, las relaciones de parentesco, las relaciones sociales y culturales y tradicionales que realizan todos estos pueblos que están sobre el río Apaporis. Entonces, y también una conflictividad que le ocasionó eh, eh, esta empresa canadiense haciendo una demanda al gobierno nacional por incumplimiento de esos acuerdos de TLC en el marco de esa licencia que se dieron. Entonces, producto de eso, hubo unas demandas y finalmente pues el ministerio falló a favor de la organización indígena, y salió una sentencia, que es la sentencia que están mirando ustedes ahí, que es la sentencia 383 del 2014, en el que el juez ordena, ¿cierto?, negar, digamos, negar al demandante, ¿cierto?, de la otra organización así citada, negar, digamos, la solicitud que le estaba haciendo, ¿cierto?, digamos, de tener posesiones sobre el tema de minería. Y también ordena al Ministerio del Medio Ambiente y al ANLA, ¿cierto?, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que saquen o que quiten, digamos, esa orden que había expresado de explotar oro en esos territorios. ¿Cierto? Y además también solicita al Ministerio del Interior y de Justicia un poco revisar qué fue lo que pasó en el proceso de consulta previa, porque lo que nos está diciendo el expediente es que hubieron vicios que generó la empresa canadiense, la empresa minera, para poder entorpecer el procedimiento de consulta previa y tener, digamos, como un voto a favor para poder explotar el oro en ese territorio. Entonces, aquí también es en el qué pasó. El Benigno Perilla, que era digamos, representante legal de la otra organización que se creó con ayuda de Cosigo, él ya, digamos, en la descarga, ¿cierto?, que se dio en el mismo territorio porque los jueces tuvieron que llegar allá a la comunidad desde Bogotá, ¿cierto?, tuvieron que desplazarse ¿cierto?, ¿cómo se dice?, en esa audiencia, él comenta también, y ahí lo cito, él comenta que él pidió asesoría de la empresa Cosigo, le dieron jurídicos, le dieron personal, pero que él después se dio cuenta que este personal tenía como intereses diferentes y que estaban entorpeciendo básicamente como la mediación. Entonces esto lo pone uno como argumento para mostrar y como evidencia que sí, digamos, en estos casos las empresas recurren a estos argumentos sucios, a estas estrategias sucias para poder dividir a las comunidades y poder tener, digamos, como aceptación y romper, digamos, como la cohesión organizativa. La filmina anterior, el cuadrito que ustedes miran al otro lado, es como una cartilla que rotó en esa época, que mostraba cómo el TLC no afectaba derechos fundamentales de territorios y pueblos indígenas, lo cual, digamos, es como contraproducente, porque realmente sí, con este caso sí vemos que ha afectado bastante, digamos, como la integridad física y cultural de nuestros pueblos indígenas. Entonces, lo que voy a mostrar de aquí en adelante es cómo han sido esos mecanismos de protección ya del resguardo parques. Entonces, lo que pasó finalmente fue que las autoridades tradicionales con sus aliados de estas comunidades
decidieron convertir el resguardo en parque porque era la única forma de evitar que la empresa canadiense explotara oro, porque acá en Colombia está la discusión de que los territorios indígenas, a través de esa figura de propiedad resguardo, son dueños del suelo y no del subsuelo. Entonces, acá en Colombia la única figura que no permite, digamos, esa explotación, pues es la figura de parques, y en ese sentido, pues por eso lo convirtieron para evitar que la empresa pudiera explotar oro. Entonces, esa es la connotación que tiene territorio indígena a través de resguardo y la figura de área protegida como parque nacional. Entonces, se hicieron, digamos, acciones desde la competencia que tiene la autoridad ambiental, porque la figura de parques acá en Colombia es autoridad ambiental. Se hicieron, digamos, ellos se movieron, hicieron sus respectivos movimientos para justificar el por qué era necesario crear este parque. Y ahí, digamos, estos datos que estoy poniendo están en la sentencia que presenté anteriormente. Y aquí estos datos es muy particular porque yo les decía que la intromisión en territorio de esta empresa se debe al tema del TLC. Entonces, como hubo incumplimiento por parte, cierto, del gobierno colombiano, esta empresa demanda al gobierno colombiano, tiene una demanda que se dicen que es la demanda más grande que tiene el país, que tiene Colombia, por un valor de 16.500 millones de pesos. Es la demanda que impuso consigo al gobierno colombiano porque finalmente tuvo que negar a través de la orden del juez, negarle el título para explotar oro en este territorio sagrado. Eso obviamente en prensa no fue muy vistoso, digamos, ¿cierto? Y también ya desde las prácticas tradicionales, en la figura del lado izquierdo ustedes van a mirar unas líneas, unos ríos, una cartografía social, ¿cierto? Y al lado derecho unos elementos, una banca de pensamiento donde se sientan los tradicionales, unos tabacos armados, una cuya con coca pulverizada, con mambe, decimos nosotros, que es de uso ritual, uso sagrado, y otros instrumentos, ¿cierto? Que lo muestro ahí para argumentar que desde estos territorios el tema cultural todavía es vigente, todavía se mantienen las prácticas de curación en cada época del ciclo ecológico, ¿cierto? Los tradicionales realizan colectivamente las respectivas ceremonias de curación para espantar las enfermedades que salen de la misma naturaleza a través de ciertos rituales y oraciones y bailes que se realizan en cada una de estas épocas. Y en el lado izquierdo usted miran esas líneas y puntos rojos, conceptualmente en español le llamamos caminos de pensamiento, que son, digamos, en teoría son las rutas por las que viajan espiritual tradicionalmente nuestros sabedores, y cada uno de esos punticos ellos paran a hacer, digamos, cierto tipo de curación, cierto tipo de ritual. Entonces tienen un mapa ya trazado donde se tienen que mover todos los días en cada época, ¿cierto? Para hacer las curaciones respectivas. A eso nosotros le llamamos camino de pensamiento los tradicionales, que tienen que hacerlo por obligación para poder curar y sanar los territorios que están bajo su jurisdicción, ¿cierto? Y a eso nosotros lo llamamos, digamos, en el trabajo de ordenamiento territorial, le llamamos la figura de macroterritorios indígenas, que son territorios que están conservados y que están gobernados por varios pueblos indígenas que comparten afinidades. Una de las afinidades que comparten es el uso ritual del tabaco y la coca, ¿cierto? En este caso, en este macro territorio que es la gente de Yurupari, le decimos nosotros, así se autodenomina, ¿cierto? La utilización del tabaco en polvo y la coca en polvo, ¿cierto? Para mambiar. Entonces, a través del uso ritual de estas plantas, a través de estas normatividades culturales y a través de las especificidades que tiene cada tradicional, ¿cierto? Se hacen estos recorridos y estos territorios, pues, los llamamos nosotros complejos culturales, complejos territoriales, macroterritorios que comparten afinidades culturales, ¿cierto? Son pueblos indígenas, son más de 26 pueblos indígenas que comparten todos estos territorios y que cada uno tiene una corresponsabilidad, digamos, en la gobernabilidad de cada porción de territorio. También decirles, digamos, para unir lo anterior con decirles que en los esquemas ustedes van a mirar un mapa al fondito que es el mismo resguardo Parque Yaigo-Jiapaporis y una figura de una construcción que nosotros le decimos Ramaloc, que es un espacio físico, pero es un espacio cultural, político, tradicional,
para la realización de ciertos rituales. Uno, si busca un paralelismo, uno podría decir que podría considerarse como una iglesia o una pirámide, pero es un centro, digamos, de concentración donde los tradicionales desarrollan los rituales, y así es visto el macroterritorio. El macroterritorio, en teoría, digamos, es una gran maloca, ¿cierto? Que tiene varios bancos de pensamiento de gobernabilidad y en el que habitan varios pueblos indígenas que tienen corresponsabilidades y que unifican, digamos, su conocimiento a través del uso de la planta sagrada de la coca y el tabaco para fines espirituales y para fines culturales, ¿cierto? Entonces, todos estos saberes hacen parte, digamos, como del bloque de pensamiento, el sistema de pensamiento de estos pueblos indígenas que están asentados en este territorio para realizar la gobernabilidad, porque nosotros como pueblos indígenas, para el caso colombiano, nosotros nos consideramos también gente con gobierno, ya somos otro tipo de gobierno indígena que tiene sus estructuras basadas en pensamiento tradicional, en criterios culturales, en normas de cortesía y en el uso ritual de ciertas plantas que nos ayudan, digamos, como a pensar mejor, a tener mejores responsabilidades y actuar de una manera, digamos, consecuente con el medio ambiente, con la naturaleza. Entonces, ya para ir terminando, quiero mostrar que después, digamos, de esta situación, yo les decía que lo que la empresa hizo fue dividir a estas comunidades en dos bloques, ¿cierto? Un bloque que hay otro bloque que no estaba de acuerdo con la minería, y en ese sentido hubieron afectaciones de tipo cultural, porque todas estas ritualidades que yo decía que se deben desarrollar en cada cambio del ciclo ecológico, en cada cambio de la época del ciclo ecológico, ¿cierto? Necesita personal, y ese personal tiene unas responsabilidades. Entonces, los grandes rezanderos, los que están pendientes de la comida, los que están pendientes de las ritualidades, son un grupo de personas que a veces son de diferentes familias, y esas familias quedaron divididas. Entonces, en ese sentido, una afectación, por ejemplo, en el cumplimiento de estos rituales culturales comunitarios que se deben desarrollar. Por mucho tiempo ellos no se sentaban, o sea, los grupos que quedó, que hacía parte digamos, del bando que quería explotar oro, no se volvió a sentar con los tradicionales que no querían, y eso generó un descontrol, digamos, y una desarmonización como en los criterios culturales y sociales que rigen a estas comunidades, ¿cierto? Entonces, esto pasó. Entonces, no existe de todas maneras también, quiero decir, un control sobre, digamos, cómo el gobierno nacional debe sancionar a estas grandes empresas multinacionales cuando no cumplen los estándares, digamos, en materia de consulta previa, ¿cierto? En materia de buena fe. No hay digamos, no hay una expresión judicial expresa en nuestro país que permita hacer seguimiento a eso. También decirles, pues, que como esas dificultades internamente en las comunidades generaron esa división, pues aquí es donde quiero yo, digamos, manifestar que el tema de la tradición misma, de las prácticas culturales, de la forma como concibe el mundo estos pueblos indígenas en función del uso ritual del tabaco y la coca y el ejercicio cultural de mambiar, de ingerir el polvo de coca, ¿cierto? Es precisamente un diálogo. La gente va a la maloca, a los espacios que yo les mostraba, estos espacios sagrados, a dialogar, a escuchar consejos de las autoridades, a recordar principalmente cómo son las historias de origen, cómo son las normas de cortesía que permite a las personas poder comportarse como gente en su comunidad, en su familia, en un territorio específico. Entonces, en ese sentido, después de que pasó toda esta dificultad con la empresa, ¿cierto? Después que se dividieron, después que no se hablaban los tradicionales, después de que armaron otra organización aparte, tuvieron que recurrir nuevamente a estas prácticas culturales, ¿cierto? A estas dinámicas culturales, porque el ejercicio de estar en una maloca, de estar mambiando, es precisamente generar un entendimiento intercultural con el otro, que es gente, que es humano, y con los otros que no son gente y que no son humanos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, a mí me parece en lo particular que este ejercicio, o sea, que esta dificultad que tuvieron, que fue real, evidencia cómo las prácticas culturales
las normas de cortesías propias de cada pueblo generan las mismas herramientas y los mismos mecanismos para resolver conflictividades tan grandes, digamos, como esta, cuando hay afectaciones directas o indirectas a los territorios por el tema de minería, por el tema de hidrocarburos, y como este caso, pues han pasado muchos en otros territorios, solo que no es muy eficiente, digamos, en los otros casos mirar cómo ha sido el papel, ¿cierto?, del tema cultural, porque acá en Colombia también decimos como una sentencia que dice: a mayor fortaleza cultural, pues mayor autonomía, y afortunadamente los territorios amazónicos en Colombia, los pueblos indígenas tienen, a pesar de todos los desastres históricos que han pasado, a las que hemos estado sometidos, a pesar de eso, hay un grande, cierto, fortalecimiento cultural, la lengua no se ha perdido, nuestros mayores todavía están con grandes dificultades en esos momentos por el tema de la pandemia, pero la cultura es viva, ¿cierto? Entonces, estos rituales a los que yo aludía hace un rato son los, digamos, son las actividades de un plan de manejo ambiental, territorial y de gobierno que tienen nuestros pueblos, nuestras tradiciones para todos estos territorios amazónicos que son vastos. Entonces, quisiera dejar hasta ahí, agradecerles el espacio, y esa era un poco, digamos, como la experiencia que yo quería plantear acá, cómo el conocimiento tradicional sí tiene los mecanismos para resolver esos conflictos que a veces vienen desde afuera. Por eso el epígrafe del compañero Gerardo Macuna que dice, cuando la enfermedad viene de afuera, el mundo blanco, pues hay que buscar la curación en el mundo blanco, porque no es una enfermedad que viene de nuestros territorios. Y en ese sentido, pues la única forma a la que recurrieron los tradicionales para poder blindar este territorio indígena fue convertirlo en parque, una figura externa que no hace parte, digamos, como de la estructura propia, pero que en últimas sirvió para defender el territorio, pero que también a la vez genera nuevos retos, y es como una nueva institucionalidad, pues, un poco intenta o busca o hace que se reorganice, digamos, nuestras estructuras, ¿cierto? Entonces, en ese momento, este territorio, este resguardo, territorio indígena Parques, pues, es gobernado, digamos, como por dos figuras, por la figura de las áreas protegidas y también por la figura de los pueblos indígenas, y digamos, y en su estructuración ha tenido que realizar algo que se llama un régimen en especial de manejo, en el que el gobierno o el manejo administrativo, político y tradicional de este territorio pues se da a través de las prácticas tradicionales. Yo cerraría hasta ahí, agradezco pues el espacio y por permitirnos intervenir desde la OPIA. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Harold. Clarísimo, súper interesante la experiencia local, la experiencia también en el litigio con una empresa transnacional, con el gobierno de Colombia, el trabajo con la ANLA y la autoridad ambiental. Muchísimas gracias. Le pasaría la palabra ahora entonces a don Ausencio Palacio, actual viceministro de Asuntos Indígenas de Panamá. Ausencio, por favor, todo suyo, sus 15 minutos. Buenas tardes, hermano que está invitado acá al segundo Congreso Americano sobre el tema de mediación, conciliación y resolución del conflicto desde las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas. En caso de Panamá, aquí quiero aclarar a los hermanos panelistas que voy a hablar como uno de sus hermanos y como hermano indígena, y muchas veces se me olvida que soy viceministro de Asuntos Indígenas. Panamá tiene 7 pueblos originarios. Esos 7 pueblos originarios están disgregados en 12 territorios de la República de Panamá, y con una población más de 500,000 de habitantes. Tiene 5 comarcas y una comarca por definir que está en la Corte Suprema de Justicia. Panamá es signatario de varias leyes e instrumentos internacionales que protegen los derechos de los pueblos originarios. Hoy, los 12 territorios están organizados a través de congresos y consejos. Hay congresos generales, congresos regionales, congresos locales, hay consejo de dirigentes, hay consejo como por ejemplo en el pueblo Bribri, en el pueblo Naso,
Consejo Nacional del Pueblo Guaunán, y dentro de todos estos 12 territorios hay las autoridades administrativas tradicionales, igual con la jerarquía de caciques generales, osairas, caciques regionales, caciques locales y las autoridades locales, jefes inmediatos, voceros, que son autoridades tradicionales que practican el tema de justicia tradicional de acuerdo a una resolución de conflicto cuando existen los problemas en cada uno de los locales. Es decir, los jefes inmediatos, los voceros, tratan de atender las situaciones que ocurren en cada uno de estos pueblos. Ocurre igual en la comarca Gunayala, la comarca Emberá y los otros 12 territorios. Lo que quiero decir aquí es que la práctica tradicional para resolver los conflictos internos está en manos de los voceros, de los jefes inmediatos, y ellos deliberan y llegan a un acuerdo. Eso en materia tradicional, que tiene vínculo con el tema de ambiente, vínculo con la convivencia pacífica de las comunidades, pero estas autoridades son los encargados de resolver los problemas mínimos de las comunidades, pero si los problemas son de grandes rasgos, eso lo llevan a los congresos. Puede ser congreso local, puede ser congreso regional o congreso general. Esto en el marco de la práctica tradicional de los pueblos originarios del país de Panamá. Aplicando esto en materia de los derechos de los pueblos originarios, ellos se reúnen, toman las decisiones, designan comisiones especiales permanentes y realiza consulta comunitaria para poder darle seguimiento a las denuncias, a la queja que tiene cada territorio. Esto entonces lo llevamos entonces al plano nacional. Los pueblos indígenas de Panamá han tenido varios conflictos por invasiones de tierra por los colonos, conflicto por la seguridad territorial, conflicto por la contaminación del medio ambiente, conflicto también por las explotaciones de los proyectos mineros, proyectos hidroeléctricos, hidrocarburos, proyectos carreteros y otros proyectos a nivel de los territorios indígenas. Estos proyectos, una vez impuestos en las comunidades, crean dificultades, pero ahí tenemos un mecanismo alterno, un mecanismo ya en cada territorio, que es el que se encarga de darle seguimiento. Hablamos de los congresos locales, regionales y generales. Estos conflictos que hemos mencionado genera y seguirá generando problemas para los pueblos originarios, amenaza, violencia, represión, hasta muertes, violación de los derechos, cárceles para los dirigentes, persecuciones, hasta violaciones de la familia mujer indígena. Todo esto ha llevado a que la población originaria de Panamá establezca una estrategia. Y paso a decir que frente a las situaciones que ocurren, la población indígena de Panamá lo primero que hace es una movilización, una marcha, una manifestación, conforma una alianza entre los 7 pueblos, porque el problema de un pueblo originario de Panamá es el problema de todos los 7 pueblos. Designa una comisión de diálogo de alto nivel, elabora el pliego de aspiraciones, incorpora organismos de mediación
y solicita al gobierno nacional la instalación de una comisión de diálogo de alto nivel para poder resolver los conflictos. Y allí la participación de la población indígena es importante, pero también los otros pueblos le da seguimiento a que los derechos de los pueblos originarios se respeten. En este proceso de diálogo, el Congreso y los líderes indígenas, con las comisiones designadas, hace una consulta permanente a la base, porque hay una base en cada territorio esperando el desarrollo del proceso de diálogo. El Congreso sirve como mediador e interlocutor de la mesa de diálogo. Incorpora también organismos de los profesionales y etcétera en el proceso. Incorpora también la iglesia, las universidades, la ONU, lo hemos involucrado para ser mediador y facilitador en el proceso de diálogo. Todo esto lo hacemos a fin de que los derechos y las aspiraciones de los pueblos se respeten en la mesa. Esta comisión de diálogo finalmente con el gobierno llega a un acuerdo, culmina con un acuerdo, y ese acuerdo también termina en la aprobación de las leyes. Se crean también programas, se crean programas de asistencia y proyectos para las comunidades, pero sobre todo este mecanismo llevó a la creación de varias comarcas en el territorio de la República de Panamá. 5 comarcas creadas, varios territorios colectivos y una comarca porque ya que está en la Corte Suprema de Justicia. Además de esto, podemos decir que en la resolución de conflictos se deja acuerdo a seguir a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, tenemos 2 casos en Panamá. El caso de una reforma al Código Minero que permitía explotar la mina de Cerro Colorado en el corazón de la comarca Nove Bugré. Eso permitió a que la población se organizara, hiciera una alianza y estableciera una mesa de diálogo para poder llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, y de ahí entonces se aprueba una ley que prohíbe explícitamente la explotación de la minería en la comarca Nove Bugré y la protección de los recursos hídricos y ambientales. Pero esa mesa también llega a otro acuerdo con la facilitación de las Naciones Unidas, con la facilitación de los congresos, de los líderes indígenas, de la coordinadora que se crearon o se organizaron para ese propósito. También era un acuerdo, es un plan integral de los pueblos originarios de la República de Panamá. El conflicto estaba en el territorio Nove Bugré, pero en el acuerdo finalmente se establece el plan completo, los 7 pueblos originarios en los 12 territorios de la República de Panamá. Eso es una de las experiencias. La otra es que es el tema de un proyecto cultural cañaveral por muchos millones de dólares que han incrustar dentro de también se hizo todo el procedimiento, se denunció, se instaló una comisión, se fueron al arbitraje, la empresa demandó a Panamá ante el arbitraje internacional, pero la población originaria le dio seguimiento. Este conflicto pudo generar también hasta muerte, pero en el marco del desarrollo del mecanismo de resolución de conflicto se pudo de que era mejor tener un proceso de arbitraje
y en organismos internet. Concluye entonces que la empresa violó los procedimientos de la comarca Nove, cercenó el espíritu de la ley que crea la comarca y violentó todos los derechos de los pueblos que viven en esa región. Entonces, esta demanda que hizo la empresa a la República de Panamá por $100 millones queda archivado por el hecho de que violaron todos los procedimientos, incluso todas las documentaciones de los planos, y eso fueron amañados sin consulta de las comunidades. Este permitió entonces tener otra experiencia para la población originaria de la República de Panamá, que unido a través de un diálogo, a través de una mesa de trabajo, se puede resolver los conflictos, se puede resolver situaciones difíciles y no llegar, por ejemplo, a la violencia. Pero esto es lo que ha ocurrido en la práctica en la que decir que entre las dos exposiciones hubo una discriminación a su más alto nivel. Hay familia ciego, o hay familia con perdigón en el cuerpo, o hay familia enferma, producto de esta acción por reclamar derechos pueblos originarios. Y así, esta experiencia práctica que hemos tenido, y hay muchas otras, porque para crear cada una de las comarcas se tuvieron que hacer todo este proceso. Recuerde que son 5 comarcas, hay uno en la Corte Suprema, hay 3, 4 territorios colectivos, y toda esta lucha ha sido una lucha a través de una práctica de unificación, de alianza de los territorios indígenas. Y también quiero decir finalmente, se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena, un organismo donde todas las autoridades de 12 territorios se reúnen para aprobar la política pública que va a ser dirigida hacia el sector originario del país. Por ejemplo, se aprobó $2 millones en el marco del Consejo para mitigar y atender el tema que afecta a los 12 territorios en la República de Panamá. Se pretende hacer un plan agrícola para los 12 territorios, un circuito turístico en los 12 territorios. Se pretende también aprobar una ley que adopte el plan de desarrollo de los pueblos originarios de manera permanente, pero también se pretende darle valor a la medicina tradicional. Todo esto se hace a través de una iniciativa en el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena, se aprueba y entonces es la política pública que debe ser dirigido por el gobierno para cada uno de los territorios originarios del país de Panamá. Culmino con mi presentación para ver si me quedan unos minutos para responder alguna pregunta, si tiene a bien hacérmelo. Muchísimas gracias. Está sin sonido. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahora? Pues sí. Perfecto, Sí. luego, estábamos en mute. Entonces, resumo rápidamente. Muchísimas gracias, Ausencio. Excelente la presentación, excelente este vínculo entre la manifestación, la unión, el diálogo, los diferentes procesos para lograr generar esa incidencia de los pueblos, para lograr las comarcas, el Consejo Nacional de Desarrollo de los Pueblos. Excelente. Así que lo que sugiero es que le demos la palabra a Donald para que él pueda dar su exposición, y si nos quedan 5 minutos al final tratamos de recuperar alguna que otra pregunta, pero estamos justitos con los tiempos. Entonces, Donald, todo suyo, y si tenemos unos minutitos al final, tomamos alguna pregunta. Sí, bueno, buenas tardes a todos y todos, si los escuchan en este momento. Gracias por la invitación a este segundo congreso.
muy oportuno desde el momento que vivimos en vamos a hacer tres momentos. La primera tiene que ver con no podemos hablar de resolución de conflictos entre los pueblos indígenas si no observamos los elementos históricos que tenemos los pueblos indígenas con la ruptura que han tenido los sistemas políticos y económicos de los pueblos indígenas en los últimos 500 años. Asimismo, reconocer que a pesar de que se han construido los estados en los últimos 200 años, estos estados en su mayoría han seguido una línea colonial basado en un sistema económico a través de tratados de libre comercio, producción unilateral, cultivos básicamente la piña, el banano, el café, etc. Y sobre todo utilizando áreas estratégicas del país y normalmente donde los pueblos indígenas han convivido permanentemente. También es importante señalar de que este modelo ha dado una sobreexplotación de los recursos, bosque, agua, biodiversidad, con el cual hoy tenemos serios problemas para el cambio climático. Y finalmente el tema de los sistemas jurídicos que se han establecido a través de las cortes, pues evidentemente estos sistemas están más para proteger el esquema de Estado que para proteger otros sistemas culturales que existían, como el caso de los pueblos indígenas en el momento de estas creaciones. Después de esto tenemos entonces que en el marco de eso, pues los pueblos indígenas han venido evolucionando de una forma fuerte en la medida que históricamente pues estos pueblos han tenido esos modelos políticos y económicos establecidos formalmente, han tenido sus sistemas de administración de justicia, han tenido un sistema que ha estado basado fundamentalmente en esta trilogía cosmogónica que es hombre, cosmovisión y naturaleza. O sea que debe existir un equilibrio entre esos tres elementos, de lo contrario es lo que estamos observando hoy día cuando se le ha dado más peso al tema de la naturaleza, la explotación de los recursos, hay un desequilibrio y eso es parte justamente de los problemas que tenemos en este momento. También entendiendo que hay un sistema de normativas que han tenido los pueblos indígenas históricamente, estas normativas tienen un sistema oral que se han transmitido de generación en generación, pero también a través de cuestiones escritas como los códices, pero también a través de los tejidos, que se conoce como arte o artesanía, donde se dan justamente estas historias a través de estos esquemas de arte. Los pueblos indígenas en el marco de resoluciones de conflictos. En ese sentido, hay importantes casos que tenemos que observar en este momento, que se mantiene un sistema en donde la administración de justicia de los pueblos indígenas, como mencionaban los compañeros anteriores, están basados en una serie de principios y valores que tienen que ver con el tema de la dualidad, con el tema del equilibrio, con el tema del respeto, con el tema de la participación de todos los sectores de la comunidad, pero también con principios espirituales que permitan justamente restaurar armonías en los sistemas propios. Lamentablemente, las limitaciones que encontramos en la aplicación en los tiempos actuales se da porque los estados de alguna manera imponen un sistema de gobernanza distinto, donde no reconocen a los pueblos indígenas, sus sistemas propios, desconocen justamente los sistemas de los pueblos indígenas, pero también marcos jurídicos que están, sobre todo, como mencioné antes, en contra, en algunos casos, de estos mismos derechos de los pueblos indígenas, o por lo menos en contradicción. También tenemos nosotros, de alguna manera, problemas en el sentido de que muchos pueblos, por esa relación cultural, han perdido mucho de sus sistemas, mucho de su cultura, y entonces se van perdiendo también estos elementos sustantivos que se ocupan para el tema de gobernanza por la administración de justicia. Nuevos sistemas de autoridades que se imponen a través de los estados, que sustituyen justamente a las autoridades propias tradicionales, que entran entonces en conflicto entre las dirigencias, y esto hace que sea mucho más complicado ponerse de acuerdo, tener en consideración elementos de soluciones. Pérdida en términos de territorios, que perdemos las tierras. En el caso de las elecciones tenemos territorios que han perdido casi el 95% de sus tierras, y en esas condiciones es más difícil poder entonces armonizar un esquema
de gobernanza y un sistema de administración de justicia, pero fundamentalmente también de que no se haga reconocimiento a los mayores, a las mujeres, justamente que son los que tienen este conocimiento y este arraigo de cómo es el sistema de administración de justicia que se venía utilizando. En el caso de costarricense, tenemos 8 pueblos indígenas que están ubicados en todo el país, en 24 territorios. Hay un marco jurídico bastante fuerte en materia de legislación. A partir de los años 70, de los 50, en las primeras leyes, en los 70 ya se hace una mayor evolución en materia de ley indígena y decretos ejecutivos que de alguna manera consolidan una gran parte de esos derechos indígenas, pero que justamente en la práctica, vamos a ver más adelante, no se aplica. Con la ratificación del Convenio 109 se da una mayor fortaleza a este marco jurídico y también otra serie de convenciones internacionales, tanto de derechos humanos como en materia ambiental, como en el caso de la ley de biodiversidad, que permite justamente esa relación de los pueblos indígenas con la naturaleza, en donde deben existir diálogos y mecanismos de protocolos para efectos de acercar estos usos y manejos tradicionales en tierras que tal vez hoy no están en sus manos, pero que tradicionalmente los pueden utilizar, sean estos parques, áreas silvestres o áreas de conservación. En ese sentido, tenemos un marco específico para el caso de los sistemas de resolución de conflictos en los pueblos indígenas a partir de ya a principios de los 80, con un decreto ejecutivo que reconoce justamente los 8 pueblos, en aquel momento le llamaron grupos étnicos, pero que lo importante en esto es de que este decreto reconoce que los pueblos indígenas pueden administrarse de acuerdo a la justicia nacional, pero también pueden hacerlo a través de sus costumbres, sus formas consuetudinarias. Esto es una base fundamental para la cual, a partir de ahí, en el momento de hoy, estamos pasando ya en algunos territorios a formar lo que se conoce como los tribunales consuetudinarios. En este caso, Costa Rica tenemos 3 debidamente formados, que es el caso del Tribunal de Derecho Propio de Talamanca, el Tribunal de Derecho Tradicional Libre de Cabagra, el Tribunal Indígena Bruca, el territorio indígena de Bruca, y en perspectiva de formación, un 4º tribunal, que es el Tribunal del Territorio de Malécolo, o sea, 4 de 24. En ese sentido, hay un problema, tal vez que tenemos de fondo, y es de que las mismas comunidades no conocen estos elementos legales que les permiten a las comunidades volver a apropiarse de sus propios sistemas, pero también hay un problema que puede ser importantísimo, como mencionamos, el tema de que estos tribunales tienen que estar en sintonía con el gobierno local, y los gobiernos locales ven a los tribunales más bien como una competencia, lo ven como un grupo que más bien le va a hacer contrapeso en la parte política, y entonces eso le hace más difícil su hacer. Sin embargo, esos tribunales tienen sus normativas, sus reglamentos que responden o definen o solucionan los problemas a partir del diálogo, a partir de la legalidad, incorporan en sus tribunales justamente a hombres y mujeres en forma paritaria y tienen justamente como requisitos de que estas personas que integran los tribunales deben ser conocedores de la historia, sus costumbres, y deben manejar, en este caso, los idiomas respectivos. En el caso de los tribunales, el tema que tenemos ahorita es que pues hay algunas limitaciones justamente que mencionaba ahora, pero también el tema de que no tienen los recursos suficientes, no tienen la capacidad, digamos, física, donde puedan hacer estos diálogos, estos aspectos de una forma mucho más eficientes y mucho más privadas, que permita tener todos los debidos procesos. Sin embargo, a pesar de eso, los tribunales vienen utilizando esquemas como las normativas que mencionaba, han avanzado enormemente. Primero buscan resolver los conflictos de forma al más pequeño núcleo familiar o comunitario. Si ahí no se resuelve, pasa al tribunal, y si el tribunal no resuelve, pasa al gobierno local, y finalmente si ahí no se resuelve, pasa entonces a otro tribunal ordinario. Pero antes debe pasar todos esos procesos acá. Y hay un avance, por lo menos en el Tribunal de Talamanca y de Cabagra, en donde ya hay una base de coordinación entre esos tribunales, el gobierno local y las cortes ordinarias de la República. Entonces, cuando un caso trascienda el territorio,
pues evidentemente la Corte primero busca la información de los tribunales propios para justamente aquí, y hay un avance importante que podríamos utilizar ya como un elemento sustantivo. Entonces muchos de los conflictos que se dan a nivel comunitario se pueden resolver internamente, salvo que aquellos que son mucho más complejos, como el caso territorial con gente no indígena, que efectivamente se llevan las expresiones ordinarias, pero pasan 20 años y no se resuelven. Entonces hay que encontrar un mecanismo mucho más ágil, mucho más práctico para que tengamos esa posibilidad. Voy a pasar rápidamente a una experiencia más a nivel nacional, en donde a partir de estas experiencias comunitarias también se dan las situaciones nacionales. O sea, como no se resuelven a nivel territorial, se tiene que pasar a un diálogo con el gobierno. Este sistema hemos logrado entonces en algunos procesos. Voy a citar 3 casos, digamos, en este momento. La primera es la mesa de diálogo de alto nivel, que se realizó en la región de Buenos Aires y Pérez León con el gobierno por los conflictos de tierras. Durante año y medio se hizo un proceso de negociación donde participó como facilitador las Naciones Unidas y la Defensoría. Se avanzaron significativamente en la agenda. Infortunadamente, después de cambios de gobierno, no se dio seguimiento a esto, pero sin embargo, esto fue una experiencia importantísima que es necesario retomar justamente para buscar las soluciones a nivel nacional con nuevos decretos. El único tema que se pudo darle continuidad ya a nivel nacional fue el tema de la consulta indígena, que era uno de las agendas de la parte regional, y en esto de la consulta se logró hacer un consenso a nivel nacional. También hay con participación activa de Naciones Unidas y la OIT, y hoy tenemos un mecanismo general de consulta producto de un consenso indígenas-gobierno como una forma que este mecanismo incorpora principios y valores justamente de esto que estamos hablando de los entornos orgánicos, y que puede permitir justamente esos diálogos y esos procesos de anteceder conflictos anticipadamente a esto. Y la otra experiencia importante con esto es que nos permite en algunos momentos ya llevar políticas públicas a nivel de algunas instituciones, como el caso de la política de diversidad y la estrategia nacional de diversidad, como también la política sobre humedales, que incorpora ya capítulos indígenas, reconociendo estos derechos y sistemas de participación comunitaria y formas como estos conflictos podrían resolverse adecuadamente. En ese sentido, entonces, Costa Rica tiene un marco legal que es importante utilizarlo. Debemos las comunidades mismas empoderarnos de estas herramientas, pero también la necesidad de generar más capacidades y más posibilidades de que podamos utilizar estas formas para solucionar problemas que son muy antiguos. Pero termino diciendo que no podemos dejar de lado, para efectos de encontrar una solución a problemas como tierra, gobernabilidad, si no vemos justamente que son problemas históricos y que es necesario entonces hacer un cambio fundamental en la visión del país. Y por esa razón, junto con otros sectores, se logró realmente que hace un año y resto se pudiera cambiar la Constitución, y hoy el artículo 1 dice que Costa Rica es un país multiétnico y multicultural. Ojalá lleguemos a la práctica muy pronto de la aplicación justamente de ese principio constitucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Donald. Muchísimas gracias a todos los colegas que están escribiendo y preguntando. Enorme agradecimiento a los líderes. Tenemos por reloj 6 minutos más. Yo sé que es poco y nada del tiempo. Voy a tratar de darles... Mi propuesta es que tengan 1 minuto cada uno de ustedes para despedirse, para dar algún concepto último que quieran. Les pido por favor que seamos estrictos con el minuto cortito porque tenemos que pasar a otro panel. Pero yo quería también resaltar algunas cuestiones interesantes que van surgiendo a lo largo de los paneles, que es la interrelación o la conexión entre la justicia tradicional, los métodos tradicionales de resolución de conflictos y de disputas, con la justicia ordinaria, cómo seguir trabajando en ese vínculo, también cómo seguir haciendo incidencia cuando hay intervención de tribunales internacionales, como en 2 casos que han contado sobre el arbitraje. Creo que hay mucho para avanzar, e inclusive también en la importancia de contar con marcos generales de cómo aplicar la consulta previa del 169 de la OIT. Habiendo dicho esto, que no pretende ser un resumen de todo el panel porque sería imposible resumirlo en 1 minuto,
Les agradezco enormemente y de corazón a ustedes cuatro, los cuatro líderes que nos han dado su tiempo y sus conocimientos. Sé que siempre es poco para darle la entidad que se merece este panel. Hubiéramos podido quedarnos todo el día. Me gustaría que se tomen un minuto cada uno en el orden de las exposiciones para despedirse y para dar algún comentario final que quieran. Así que, don Diego, su último minuto. Muchas gracias. Pues considero que las autoridades propias de los pueblos indígenas siempre han existido milenariamente. Y también considero que ningún pueblo o su justicia es perfecto. Hay problemas propios de los pueblos, pero siempre los ha sabido resolver. Lo que ha pasado en el caso de Guatemala en los últimos 10 años es que los conflictos vienen de afuera, o sea, son provocados por la imposición de los megaproyectos. Y el caso de Guatemala, que desde su constitución como Estado de Guatemala, su carácter es racista, excluyente y actualmente contrainsurgente. Y entonces, por ejemplo, ahorita, pues en plena pandemia, el gobierno ha decretado en 5 municipios de pueblos indígenas estado de sitio, que es debido al interés de los megaproyectos extractivos. Entonces, eso es en general, o sea, ningún pueblo es perfecto, tiene sus problemas, ha sabido resolver, pero muchos de sus problemas a veces creados externamente. Entonces, pues ahí seguiremos contribuyendo. Igual, creo que la experiencia de diferentes pueblos debemos de seguir intercambiando nuestras experiencias para globalizar nuestra lucha, claro, respetando nuestras diferencias y nuestros territorios, pero escuchando a los otros 3 hermanos, pues coincidimos en muchas cosas y ojalá en el próximo podamos tener un intercambio de experiencia un poquito más de tiempo ampliado. Muchas gracias. Gracias, Diego. Le paso rápido a Harold, no quiero que se nos corte la transmisión. Harold, tus últimas palabras. Creo que estás en silencio, Harold. No te escuchamos. A ver, le paso entonces a Ausencio, mientras vemos si a Harold le podemos recomunicar, porque no lo estamos escuchando. Ausencio, por favor, sus últimas palabritas para el panel. Tampoco lo estamos escuchando, Ausencio. No sé a los colegas de la técnica. Ausencio también está en silencio, no sé si... Están todos en silencio, tienen un... A ver... No, los tenemos en silencio. Si pueden, el iconito del micrófono que tienen abajo al centro de su pantalla tiene que estar en verde. Ahora sí, Ausencio. Bien, agradecerles a los hermanos que yo los conozco, ha estado luchando por los derechos de los pueblos originarios de cada uno de los países, y decirles que la alianza entre los pueblos originarios de América y del mundo ahora más que nunca es tan imprescindible, es tan necesario. Y la población indígena del mundo requiere de una alianza estratégica de lucha por los derechos de los pueblos originarios. Yo diría que este es un primer avance y me gustaría que para la próxima podríamos establecer una red importante de intercambio de experiencia y pedirle al Todopoderoso con el que nos dé salud y que ayude a nuestro pueblo a enfrentar el COVID con nuestras medicinas tradicionales y echar hacia adelante un plan de desarrollo para todos los pueblos originarios del mundo como lo manda Dios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ausencio. Harold, a ver si te escuchamos ahora.
Harold, ¿nos escuchas? Fíjate si tienes el iconito en verde del micrófono. No te escuchamos, estamos ahí con problemas. Vamos a le paso a Donald, a ver si Donald puede darnos el último saludo. Harold, ¿qué le hace? Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan. Efectivamente, necesitamos nosotros ser mucho más proactivos en estos procesos de búsqueda de soluciones a todo lo que tenemos, sobre todo el tema de tierra y gobernanza en nuestros territorios. Y ahora, agudizado por el tema de la pandemia, esto va a generar, y ya está generando en muchos territorios, mucho más presión por la tierra, mucho más presión por el tema de gobernanza, mucho más presión por el tema de seguridad alimentaria, entre otros, y por eso va a ser importante activar todos esos mecanismos de resolución de conflicto para poder avanzar no solamente en los temas de problemas, sino también cómo lograr un desarrollo económico eficiente y equilibrado para el futuro. Muchas gracias. Gracias, Donald. Hacemos un último intento, ahora si lo escuchamos a Harold. No podemos, bueno. A ver, un intento más. No lo encontramos. Bueno, mil disculpas, Harold. Te agradecemos también mucho a ti desde OPIAC, desde Colombia, que nos hayan podido compartir sus experiencias. Muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido, creo que un panel sumamente rico. El Congreso continúa. Enorme agradecimiento a Leonardo Tarán, a Gustavo Scaffi, a todos los organizadores del Congreso por permitirnos este panel, por dar esta voz, y creo que tendremos que generar aún más espacios hacia adelante de coordinación, redes, como habló Ausencio, para seguir intercambiando experiencias, y creo que no puede faltar en espacios regionales la voz de los pueblos indígenas. Así que muchísimas gracias, y este panel queda grabado en la página web de la Fundación Mediar, en el Facebook, así que lo podrán recuperar y revisarlo cuantas veces quieran. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron y a los 4 líderes indígenas, y seguimos con la programación del Congreso.